Hace como, ¿qué será? Como unos 2 domingos atrás, hablamos en cuanto a este tema acerca de la gloria de Dios, hermanos. Es un tema realmente que demanda mucho en cuanto a preparación, en cuanto a estudio, pero que a la vez también nos hace crecer y nos hace madurar como siervos de nuestro Dios. Ya nos hemos introducido en cuanto a ello, y recordando brevemente el compromiso que la iglesia tiene precisamente de manifestar la gloria de nuestro Dios. Y como hoy se llevó a cabo la Cena del Señor, no podemos hacerlo como un estudio, sino que es como una predicación en sí. Hemos explicado acerca de esta palabra gloria, que en el griego es doxa, con X, doxa, e implica el hecho de resaltar las virtudes y cualidades de nuestro Dios en base a ya sea en base a su poder, como en su carácter, ¿okay? En poder y en carácter y en propósito. Dios, hermanos, manifiesta su gloria. Y es lo mismo que tiene que pasar con la iglesia, hermanos. También ser parte de ese poder y resaltar la gloria de nuestro Dios. Porque la idea, hermanos, es conocer la gloria de Dios. El apóstol Juan decía en su evangelio, en nosotros, dice, vimos su gloria. En Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay. Y nosotros, dice Juan, hablando de él y hablando de sus apóstoles, y principalmente cuando el apóstol Juan hace mención que vimos su gloria, se refiere precisamente a todos sus milagros. ¿Ok? Hechos maravillosos. Es por eso que el Señor, cuando a Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. ¿No sabes que las mismas obras que hace el Padre son las mismas que hago yo? ¿Ok? Entonces, ciertamente cuando Juan dice nosotros vimos su gloria, en cuanto a su poder, y en cuanto a su carácter, también su carácter moral, que era perfecto el Señor en todo. ¿Okay? En cuanto a su propósito, la razón de todo ello era glorificar a su Padre, como dice en Juan capítulo 17: yo te he glorificado en la tierra. ¿Okay? Entonces, y de hecho, hermanos, esa palabra, acuérdense, unigénito, perdón, me equivoqué.
que en el griego es monógenes, implica lo que significa la única semilla. ¿Ok? Mono significa una o uno. Genes, de esa palabra se deriva de lo que es la palabra genética. En nuestros genes, por eso está el ADN, por ejemplo, en donde cada persona tiene su propio ADN. ¿Okay? Aunque claro, hay una compatibilidad 100% en la cuestión de padre e hijo. Pero esto es lo que significa la única semilla, lo cual indica que es el único hijo del Padre. Por lo tanto, por ser hijo del Padre, es igual al Padre. ¿Okay? Por eso es de que Él vino a revelarnos la gloria de su Padre. Nos vino a dar a conocer la gloria de su Padre. Y no solamente nos la vino a conocer, sino aún también, hermanos, conocer, sino también ser parte de esa gloria. ¿Ok? Como el texto que estamos tomando en cuenta de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, que es el texto que estamos usando como referencia. Primera de Corintios 1, versículo, no 26, sino 30, perdón. 30. Cuando dice, mas por Él, o sea, Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, dice, sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Ok? Gloriarlos, hermanos. El punto es cómo ser partícipe de la gloria de nuestro Dios. Vamos a nosotros también a revelar el carácter de Dios, el carácter moral, el carácter espiritual de nuestro Dios. Hemos conocido su gloria. Ahora también el ser partícipes de la gloria de nuestro Dios. Porque como dice el apóstol Pedro, allá en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo, déjenme ver, no, es segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Okay? Y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El ser, hermanos, partícipes de la naturaleza divina, de la esencia de nuestro Dios. Y a lo que estábamos hablando en la mañana, precisamente acerca de cuando Dios hizo al hombre, lo hizo puro, lo hizo santo, lo hizo perfecto, limpio, sin maldad. ¿Okay? Todas esas virtudes y cualidades se perdieron una vez que uno cae en el pecado. Y es por eso que el Señor decía: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que era la salvación de los hombres, pero a la vez también el recuperar esas virtudes, esas cualidades en el hombre mismo. Entonces, por eso llegamos a ser
participantes de la naturaleza de nuestro Dios, por su gloria. Nos da a conocer su gloria, nos hace partícipes de su gloria, con el fin también, hermanos. Aquí implica lo que es el propósito, ¿ok? Parte, el conocer su gloria, el ser parte de su gloria, con el propósito de glorificar a Dios en el mundo. ¿Okay? Es por eso que darle la gloria a Dios, hermanos, no es nada fácil. Para un mundo religioso es fácil, ¿okay? Para ellos, porque no tienen un claro entendimiento de lo que implica todo esto. Hay un mundo religioso en donde se supone que le están dando la gloria a nuestro Dios, pero nadie puede darle la gloria a Dios si no está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque precisamente para que el hombre pueda conocer, pueda participar y pueda darle la gloria a nuestro Dios, tiene que estar en Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otro recurso. Y la manera de lograr todo esto precisamente es cuando el apóstol Pablo o el Espíritu Santo nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas cosas que son sumamente necesarias para lograr todo esto, hermanos, que estamos señalando: conocer la gloria de Dios, ser parte de la gloria de Dios y resaltar la gloria de nuestro Dios. ¿Ok? Por eso hablamos también acerca de la sabiduría de nuestro Dios. Y de hecho, podría hablar de algunas cosas que se supone que son ya conocidas por nosotros. Pero, por ejemplo, hablar con respecto a las bases de nuestra fe, ¿okay? Las bases de nuestra confianza, de nuestra certeza, aún de nuestra obediencia a nuestro Dios, el por qué confiamos en Dios y el por qué tememos a Dios. Yo en la mañana le preguntaba a mi esposa y le decía: si tú quieres hablarle a los niños acerca de Dios, ¿de qué le hablarías con respecto a Dios? ¿De qué les hablarías con respecto de Dios? Y ella me dijo: el amor, que Dios ama a los niños. Y es cierto, hermanos. ¿Ok? Dios es amor y Dios ama a los niños y ama a todo el mundo en sí. ¿Okay? Y la importancia de irles inculcando este conocimiento con respecto a la existencia de Dios, para que precisamente ellos vayan creciendo no solamente con la idea de que existe un Dios, sino más que todo con la convicción. Una cosa es tener la idea y otra cosa es tener la convicción, la certeza de que existe un Dios. Y hay que hacerle saber precisamente de que Dios realmente existe, que no es un ser inventado, porque se encontrará en el mundo con maestros que son ateos, que no creen en Dios, y que en algún momento se puede dar ese tema con respecto a la deidad o con respecto a la religión. Y ¿cómo puede un niño, ya sea ese pequeño o un poco ya más maduro, convencer a un maestro con respecto a la deidad?
Por ejemplo, si dice que en una ocasión, no sé si ya les platiqué esto. Sí, ya les platiqué esto. ¿Se acuerdan de aquel maestro ateo que les quiso convencer a los niños de que no existía Dios? Y que a uno de los niños le dijo que fuera afuera, y que cuando regresara le preguntó: ¿viste pajaritos? Sí, vi pajaritos, sí existen los pajaritos. ¿Viste árboles? Sí, los vi, existen los árboles. ¿Viste el cielo? Sí, lo vi, existen los cielos. ¿Viste a Dios? El niño se queda pensando: pues no lo vi, entonces Dios no existe. Okay. Y una niña que era cristiana le dijo: maestro, ¿le puedo probar que sí existe Dios? Bueno, riéndose. Y le dijo al mismo niño: sal y ve lo que puedas. Y regresa el niño y también le hace las mismas preguntas a la niña, al niño. ¿Viste pajaritos? Existen. ¿Viste árboles? Existen. ¿Viste el cielo? Existen. ¿Ves al maestro? Lo ve al maestro. ¿Ves su cerebro? Y el niño le dice: no veo su cerebro. Por lógica, el maestro no tiene cerebro. ¿Ok? Así de simple. ¿Ok? Para creer en Dios no se necesita, hermanos, verlo. Creemos que hay un mundo de bacterias. ¿Ok? Creemos que hay un mundo de bacterias, de virus microscópicos que ante el ojo humano no se ven. La única manera de verlos es a través de una lupa, de un lente, y usted va a ver todas esas microbacterias. Para ver a Dios, hermanos, ¿qué se requiere? La Biblia. ¿Ok? La Biblia. Por eso tiene que haber una convicción, una certeza y un conocimiento. Por algo nuestro Dios nos dice que Dios hizo de Él, de Cristo, sabiduría. Y como le decíamos, así rápidamente, las bases, confío en que usted ya se las sabe, puesto que haga de cuenta que esto es de primaria. ¿Okay? Las bases de la fe. ¿En qué debe estar basada nuestra fe? Por ejemplo, en el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? En el amor de Dios. ¿En qué debe estar basada nuestra fe? En las promesas de Dios. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo solo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿No son esas promesas? Son promesas. ¿Ok? Nuestra fe está basada en las promesas de Dios, promesas que son celestiales y no terrenales. ¿En qué debe estar basada nuestra fe? En el poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo ¿qué? 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ok? Esa es la tercera. La cuarta, el temor. El temor. En la mañana hablábamos precisamente acerca de los perfiles de Dios. Cuando dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que oyeron, pero la bondad para contigo, si tú permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Ahora, cuando hablamos de el temor, hermanos, Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ok?
Una cosa es de y otra cosa es a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ok? Es algo diferente en cuanto a decir el temor a Jehová que el temor de Jehová. Porque hay temores, hermanos, que ciertamente implican espanto, como la palabra phobos, ¿ok? Fobia, de ahí es donde proviene la palabra temor, pánico, terror, ¿ok? Terror. Entonces, cuando se habla de el principio, la base, la causa principal, cuando dice el principio de la sabiduría, se cuenta, el principio, la base del conocimiento en sí, es el temor de Dios. Es decir, este temor le pertenece a Dios. Es como cuando decimos la iglesia de Cristo, ¿ok? La casa de José. Indica una proposición de propiedad, ¿ok? El carro de la hermana Marta. ¿Por qué dice que es el carro de Marta? Porque ella lo pagó, lo compró, como dice la escritura también en Hechos 20, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Él pagó por su iglesia, ¿okay? Y cuando hablamos del temor de Jehová, ese temor que viene de Dios, ese temor que es infundido, ¿ok?, en nuestro corazón, ese temor que es causado, propiciado por nuestro Dios. Temerle a Dios, ¿cómo? En realidad, ¿quieres que te lo muestre Él? Literalmente, lo vas a conocer. Si lo quieres conocer personalmente, algún día lo vas a conocer. Pero a veces basta con ver, hermanos, la naturaleza misma. A través de un tornado, a través de una tormenta. Ya ves lo que han ocasionado estas tormentas. Desastre. Contra la naturaleza no hay poder, ¿ok? ¿Y quién tenía poder sobre eso? Cuando se levantó una tempestad, hermanos, en el mar, ¿ok? En el mar, o a veces dice que es un lago también, el mar de Galilea, ¿ok? Lucas lo pone como el gran lago, un gran lago. Los que hablan de eso, del conocimiento en cuanto a lo que es el tiempo, okay, dicen que en base a las corrientes de aire calientes que venían del Golfo, del mar Mediterráneo, al revés, del este, el aire corriente que viene del desierto con el aire frío que viene del mar Mediterráneo se mezcla y hacen las tormentas, como aquí pasa, ¿no? Pero aquí es el aire fresco que viene del norte, del west, con el aire cálido que viene del Golfo, se provoca esa mezcla de aire y se provocan las tormentas. Se trata de encontrarle una lógica a este tipo de fenómenos o de actos de naturaleza. Hasta cierto punto tienen mucha lógica, pero esto no era creado por la misma naturaleza, sino que era creado por Satanás mismo. Acordémonos en el caso de los hijos de Lot, ¿quién provocó la muerte de ellos? Okay. Sin embargo, cuando las tempestades se levantaron olas tan grandes, que hizo lo que el Señor calla. Era el mismo lenguaje que usaba el Señor
cuando quería expulsar a un demonio de una persona. Tenía poder sobre la naturaleza. El punto es precisamente el temor, hermanos. Uno puede ver puede ver algo que le espanta, ¿okay? A veces pues, películas, cosas así que son, claro que son inventadas, pero algo real, ¿okay? Algo real sí lo puede impactar tremendamente, ¿no? Para conocer en sí que Dios te infunda, que te cause a ti temor, personalmente no lo va a hacer. No va a venir Dios especialmente para mostrarte eso, pero sí lo tenemos en la Escritura, ¿okay? Por eso Él nos dejó este libro lleno de historia, lleno de anécdotas, de todo lo que le ha pasado a todos aquellos que le han desobedecido. Hablábamos en la mañana de cómo es que Dios envió serpientes ardientes para que fuesen mordidos por ellos. En el caso de María con Aarón, que hablaban en contra de Moisés. ¿Y qué pasó con María? Le causó lepra. La lepra en aquellos tiempos, hermanos, era sinónimo de muerte. No había cura. Aunque eso no era nada cuando el séquito de unos hebreos, hermanos, actuaron en contra también de Moisés. No me acuerdo, eran los nombres de estas personas. La tierra se abrió y los tragó la tierra prácticamente vivos. ¿Okay? Fueron enviados vivos al Seol, a la muerte. Eso es lo que significa la muerte en sí. Vemos a través de la Escritura muchos actos en donde Dios muestra su poder, para que precisamente todas las naciones temieran a nuestro Dios, como en el caso mismo de Josué, hermanos, cuando envió espías a la ciudad de Jericó. Y esta mujer, Rahab, ¿verdad? Cuando le dijo a aquellos espías, hagamos un trato conmigo, yo les voy a ayudar porque hemos escuchado lo que su Dios ha hecho con las otras naciones. Dice, tanto que la misma ciudad, los mismos habitantes están llenos de temor, de pánico, porque precisamente, hermanos, allá el medio de comunicación era obvio que no existía ni televisión, ni radio, ni nada por el estilo. Allá las noticias se hacían verbal y corrían rápido, ¿okay? Antes de que el pueblo hebreo, hermanos, llegara a ese punto, la fama y el temor de Dios los precedía. Es decir, la fama y el temor a Dios iban delante de ellos. Por eso el infundir el temor de Jehová, hermanos. Mire, en Deuteronomio, creo que lo hablamos esto en la mañana. En Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas. ¿Se da cuenta? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que temas. ¿Por qué? Porque habían leyes que tenían que ejecutarse. Si no se aplicaban, si no se hacía lo que Dios decía, hermanos, implicaba la muerte. Un ejemplo rápido. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Dios, hermanos, a Adán? De todos los árboles que están en el huerto comerás de él. ¿Ok? Pero el que está en medio del huerto, que es de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas, morirás. ¿Se da cuenta la advertencia? El tratar de infundirle, de provocarle, de causarle temor. Y el árbol, hermanos, de la ciencia del bien y del mal,
No tenía ahí un logo, un anuncio, el árbol del bien y del mal. No, no era eso. Ni tampoco era en la cuestión de que su fruto, al probar tú el fruto, mágicamente, ya ibas tú a decir, ya sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Tampoco. Era un lenguaje figurado, en el cual implicaba el hecho de que en el momento de que ellos probaran el fruto, iban a conocer el mal al desobedecer a Dios. ¿Sí me explico? Por eso está otro árbol en una forma figurada, que no alargue, que ahora que no alargue y tome del fruto del árbol de la vida. Es Cristo mismo. Él es la fuente de la vida. Pero por eso infundía temor. La ley estaba para infundir temor. Aquel que no participara, hermanos, de la fiesta de la Pascua, moría. Si había una excepción en cuanto si esta persona andaba de viaje, andaba fuera del país y no pudo estar en su casa para participar, era excusado, era justificado. Si tenía un muerto, que haya fallecido un pariente, en esos días de la Pascua, no podía participar de ello porque se consideraba inmundo. No participaba de la Pascua. Pero si no andaba afuera, si no había un difunto en su familia y no participaba de la Pascua porque simplemente no quiso hacerlo, ¿sabes cuál era la sentencia? Es la muerte. La muerte. Si a una persona, como en el libro de Números, la encontraban trabajando el sábado, era la muerte. Entonces, eso infundía temor a nuestro Dios. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Y Cristo vino precisamente a traernos el consejo de Dios, el conocimiento de nuestro Dios, la forma de cómo podemos alcanzar la salvación, pero también ¿qué? El temor a Dios. Por algo, Marcos 16, versículo 15, 16, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será sentenciado ¿a qué? A muerte. Por eso, qué importante era entender toda la sabiduría de nuestro Dios relacionada al plan redentivo del Señor. Y que hasta el día de hoy, hermanos, ese mandamiento está vigente. Y está con esa bendición y está con esa maldición. Aquí es en donde la persona decide qué es lo que quiere. Y es una cuestión meramente personal. No solamente, hermanos, como hablamos del proceso de la sabiduría, y como vemos aquí en las bases de la fe, el amor, las promesas, el poder y el temor. El temor a nuestro Dios. 4 puntos importantes. Pero ahora vamos a entrar al proceso de la justificación. Que Dios hizo a nuestro Señor Jesucristo, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y luego después, ¿ya lo apuntaron? Bien. Justificación. Y esto lo hemos repetido en varias ocasiones, hermanos, cuando hemos hablado acerca de la justicia. Dikaiosis. Cuando habla de la justificación, dikaiosis denota la proclamación de aquel que ha sido justificado, es decir,
de aquel que ha sido absuelto, ¿ok? Libre. Ya no hay condenación en él. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. Y esto fue para que nuestra fe precisamente estuviera siempre basada en el poder de nuestro Dios y en todo lo que hemos señalado. Y más aún, para que todo pensamiento, hermanos, sea llevado cautivo a la obediencia a nuestro Dios. Mire, en 2 de Corintios capítulo 10, vaya conmigo a la escritura, 2 de Corintios capítulo 10, versículo, vamos a leer del versículo del 13 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, es decir, no luchamos, no combatimos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, para destrucción más bien de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. ¿Okay? Por eso la base hablamos de como el principio en sí, para que hablamos en cuanto al camino hacia la gloria de Dios, da inicio, da pie en cuanto a conocer la sabiduría de nuestro Dios. Y Dios, hermano, nos la reveló a través de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, ¿ok? Y a través de sus hechos, de portentos, milagros, y a través de su persona misma. Nos ha mostrado, como se hablaba ahorita en el canto, el camino, ¿ok? Él vino a hacer el camino a nosotros hacia la gloria de nuestro Dios, como lo dice en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Entonces, se principia ese camino hacia la gloria. Primero da el conocimiento y después ofrece ese perdón de pecados. ¿Okay? Y la manera de cómo la persona puede alcanzar el perdón de sus pecados es precisamente obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. Por eso cuando dice la escritura, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Ahí la palabra argumentos, hermanos, es la palabra logismo. Okay, de aquí es donde se deriva la palabra lógica o el mismo razonamiento. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando la persona en sí tiene su propio conocimiento en cuanto a la existencia de Dios, en cuanto el propósito de Dios, en cuanto el plan redentivo de Dios, como algunos señalan, que para alcanzar la salvación de Dios tiene que ser bautizado desde muy temprana edad, y que no importa ya lo que hagas, primero el bautismo y luego la confirmación y luego que viene la declaración, algo así de la fe. ¿Ok? Son procedimientos que no vemos, hermanos, en la Biblia. El bautismo, la confirmación y luego no sé qué otra cosa más. ¿Qué es? Comunión. No, entonces es el bautismo, la comunión y la confirmación. Así es. El bautismo, la comunión y luego la confirmación. La comunión es cuando por primera vez usted va a participar de la hostia. ¿Okay? ¿Y qué es la hostia? Según el catecismo, hermanos, implica que en la hostia ya va incluido el jugo de uva. En la hostia ya va incluido el jugo de uva. Y cuando se hace esa mezcla entre el pan y el jugo de uva, estos dos elementos se transustancian.
Es decir, sufre una transformación en lo cual se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Eso enseña la Biblia? Por supuesto que no. ¿Okay? El Señor usó los dos elementos por separados. Este es el pan, este es mi cuerpo y este es mi sangre. No se habla de ningún tipo de transubstanciación. ¿Okay? Nada de eso. Pero muchas personas, como le digo, vienen previamente con un conocimiento acerca de Dios, acerca de su voluntad. Y cuando se topan con el conocimiento de Dios, en vez, hermanos, de reconocer la verdad de nuestro Dios, toman esa posición de altivez. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los judíos? Aquellos judíos que habían creído en Él, el Señor le decía: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Creer en el Señor y obedecer a su palabra, ser parte de la palabra del Señor, e iban a ser libres. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? La altivez. La altivez. Okay. La arrogancia. Okay. El orgullo por delante. Linaje de Abraham somos. Okay. Nuestra iglesia es la primera en el mundo. Somos millones de millones. ¿Y qué es lo que dice el Señor con respecto a eso? Amplia es la puerta que lleva a la perdición, y angosto es el camino que lleva a la salvación, y muchos se esfuerzan por entrar en ella, pero no todos lo logran. Okay. Entonces, para alcanzar la justificación, para obtener el perdón de nuestros pecados, hermanos, hay un proceso también, ¿okay?, que viene como conocimiento. El previo es lo antes. Alcanzamos el conocimiento, el post, que implica después de que nuestra mente se ha aclarado con el conocimiento de Dios. ¿Qué se obtiene? Eso lo veremos, Dios mediante, el próximo domingo, en el mismo canal, la misma hora. Dios les bendiga, hermanos.